Esta es la frontera entre Colombia y Venezuela. Antes solía ser un símbolo de unión entre dos países hermanos que una vez fueron uno solo. Ahora, el puente arde, y con él arden cientos de alimentos, medicinas y otros insumos que tenían como destino un pueblo necesitado. Esta es la historia de cómo una mano amiga encontró la resistencia de un puño cerrado y de una fuerza desmedida. Esta es la historia de líderes, de voluntarios y de un pueblo que realizó un esfuerzo sobrehumano en la lucha para sobrevivir. Esto es Del otro lado del puente. ¿Cómo pudo llegar Venezuela a este punto, siendo el país con las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo? La cifra supera por aproximadamente 30.000 millones de barriles a Arabia Saudita. ¿Cómo se llegó a tener una crisis humanitaria de una escala nunca antes vista en el continente latinoamericano? Más de 20 años de pésima gestión, corrupción institucionalizada, asignación de recursos de forma arbitraria, designación de personas no calificadas para dirigir los sectores de salud y alimentación, y una decisión consciente de negar lo innegable. Esa mentira, ese artificio se llama crisis humanitaria. El pueblo venezolano lleva años muriéndose. Y si eso es difícil de explicar, es aún más difícil de comprender. A pesar de que hoy en día en Venezuela se hace muy complicado tener acceso a cifras oficiales confiables que expliquen la emergencia humanitaria, varias agencias multilaterales y organizaciones no gubernamentales han ayudado a reflejar la crisis en números. En Venezuela viven aproximadamente 30 millones de personas. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, la mitad del país, alrededor de 15.277.492 venezolanos, viven en pobreza. De esos 30 millones, la Organización de las Naciones Unidas estima que 7 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria. Según Cáritas, la desnutrición aguda alcanzó 17%, una cifra muy por encima de los umbrales de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como crisis. La falta de acceso a medicamentos de todo tipo es grave. Según la ONU, unos 2.8 millones de personas necesitan asistencia sanitaria, incluyendo 1.1 millones de niños menores de 5 años. Según Codevida, 17.8 millones de venezolanos no cuentan con acceso a atención médica primaria. Y actualmente, el país experimenta brotes de enfermedades prevenibles como malaria, cólera y difteria. Más de 4.3 millones de venezolanos necesitan asistencia en materia de agua potable y saneamiento. Esta situación ha conducido a millones de venezolanos a cruzar sus fronteras en búsqueda de alimentos y medicinas. Según la Oficina de la OEA para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, el número de personas desplazadas ya sobrepasa los 5 millones de venezolanos. Más de 1.100.000 han sido acogidos por Colombia. Aunque estos números nos ofrecen una amplia perspectiva sobre la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela, no son solo números. Son un llamado de atención, una razón, un motivo para tomar acciones ante la crisis. Es así, como ante un reto tan grande, veremos la historia de cientos de venezolanos que dijeron «basta» y acudieron al llamado de sus compatriotas. Tras el cierre de la segunda compuerta. Buenos días. Muchas gracias por toda la colaboración. En nombre del pueblo de Venezuela y del presidente Juan Guaidó, muy agradecido por todo lo que están haciendo. Ustedes son parte del equipo voluntario que participó en acomodar todo eso con el día de ayer.
Muchas gracias. Sí, señor, con gusto. En nombre de todo el pueblo de Venezuela, increíble lo que están haciendo, no se nos va a olvidar. Ustedes van a hacer la cara de este proceso por parte de los venezolanos, yo entiendo, supongo que lo tienen claro, pero bueno, más bien ustedes tienen el orgullo y el honor de representar a miles, a millones de venezolanos que quisieran estar aquí y que se ven representados en este voluntariado. El 8 de febrero, diputados de la Asamblea Nacional, en alianza con los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y varias organizaciones de voluntarios, presentan la coalición Ayuda y Libertad, con el objetivo de coordinar el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. The United States has dedicated about $140 million to this crisis already, $93 million of which has been dispersed here in Colombia. And as I say, we expect more to come. Reitero todo el compromiso del gobierno de Colombia para mantener activas todas las acciones diplomáticas, logísticas y operacionales necesarias para recuperar la democracia en el hermano país de Venezuela. Muchísimas gracias. Una parte integral de la coalición Ayuda y Libertad son los venezolanos que han tenido que emigrar, voluntaria o forzosamente. Los venezolanos en el exilio. Yo creo que me siento orgulloso de ser venezolano porque sin esa lucha de los venezolanos en nuestro país, yo no estuviera acá. Tengo muy clara mi misión. Es aquí cómo contribuyo, cómo coordino un esfuerzo internacional que apoya a los venezolanos en nuestro país para producir el cambio político. Yo quiero que este sea el trabajo más corto de mi vida para poder regresar a Venezuela lo antes posible. Y una de nuestras prioridades ha sido crear esta coalición internacional de ayuda humanitaria, porque al final del día esto se trata de la gente, del dolor de la gente, del sufrimiento de la gente. Nosotros estamos en la peor crisis de nuestra historia reciente, al menos desde el siglo XX, y nosotros no estamos contando días, sino vidas que se pierden por falta de comida, por falta de medicina. Entonces eso hay que pararlo. Ya, basta, no puede continuar. Y por eso esta ayuda que estamos viendo de esa coalición internacional, enviando esa ayuda humanitaria, ha sido una de nuestras prioridades. Estados Unidos ha sido el primer país en enviar esta comida y medicina, pero se han sumado ya otros países y nosotros lo tenemos muy claro. Esto va a aliviar el sufrimiento de nuestra gente. Nosotros estamos buscando este cambio precisamente para cambiar la realidad y parar el dolor de nuestra gente. Y parte de nuestra agenda ha estado enfocada en ayudar en el apoyo humanitario hacia los venezolanos que están en Venezuela y hacer todo lo que podamos hacer para que esa comida y medicina y esa ayuda pueda entrar a nuestro país. La mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que Venezuela vuelva a tener democracia. Mientras se mantenga la dictadura, más venezolanos van a irse. Y si la crisis se profundizara y la dictadura lograse mantener, estamos hablando que para final de 2019 el grupo de trabajo ya ha hecho una proyección que habla más de 5 millones de venezolanos que se habrían ido y para 2020 más de 7 millones. La coalición Ayuda y Libertad para la Ayuda Humanitaria también cuenta con apoyo internacional. Desde el reconocimiento del presidente encargado, Juan Guaidó, los esfuerzos internacionales del gobierno legítimo y de la coalición han hecho posible que una lista importante de países de América, Asia y Europa poco a poco sumen su apoyo en forma de donaciones de toneladas de ayuda. Este sábado estoy llegando acá en un avión de carga que trae ayuda para más de 25.000 adultos en Venezuela, que trae ayuda para más de 3.500 niños. No tenemos un centro de acopio solamente, sino que tenemos 4 que logramos llegar a Brasil y que se comprometiera el gobierno del presidente Bolsonaro a abrir un segundo centro de acopio en el estado de Roraima. Luego tuvimos comunicación con las autoridades del Reino de Holanda, de los Países Bajos, y autorizaron a Curazao a tener un tercer centro de acopio para que también entre por el Caribe esa ayuda humanitaria el día sábado 23 de febrero. El día de ayer, junto al alcalde de Miami en Estados Unidos, se abrió un 4º centro de acopio que va a recibir ayuda humanitaria, que va a ser trasladada a Curazao y que va a venir en esas embarcaciones desde el Caribe. Y todo en una semana. Esto sería imposible sin la ayuda, sin el esfuerzo de tanta gente. Así que al gobierno de Estados Unidos, al de Colombia, a sus autoridades, sus ministerios, sus dependencias y a la agencia USAID, les decimos en nombre del pueblo venezolano que nunca nos vamos a olvidar de esto. Es un poco particular para el caso venezolano. No es una ayuda humanitaria
para proceso que terminó, o sea que a veces una catástrofe ambiental o un desastre natural de otra naturaleza. O sea, esto tiene que ver con la acción continua de un régimen usurpador. Y esa acción continua obviamente hace que la ayuda humanitaria no pueda cerrar un ciclo de aportes. No puedes decir, Venezuela mañana no va a necesitar más ayuda humanitaria, con estos 100 millones que se juntaron hoy tenemos suficiente. No, o sea, va a ser necesaria la semana que viene, va a ser necesaria la otra semana y va a ser necesario todo el tiempo que dure esta dictadura usurpadora. Y mientras tanto, obviamente, continúa la migración, los desplazamientos, continúa la violencia dentro del país, continúa la falta de control territorial por parte de la dictadura. Entonces, son muchas las variables, las condiciones que van a estar ahí mañana, por más ayuda humanitaria que juntemos hoy, por más ayuda humanitaria que entre el 23 a Venezuela. Para incentivar a que se multiplique la recaudación de insumos, el famoso filántropo británico Richard Branson organiza el concierto Venezuela Aid Live. Es muy importante construir escenarios para dar mensajes. Los escenarios tienen ese poder para poder entregarle a un público bien grande un gran mensaje. Entonces, cada vez que construimos un escenario, siempre y cuando sea para transmitir un mensaje, ahí estamos. En este concierto participan cientos de miles de venezolanos y colombianos que esperan con ansias la llegada del 23 de febrero. En respuesta, Maduro también organiza un concierto paralelo del otro lado del puente. La diferencia es evidente y abrumadora. A tan solo un día del 23 de febrero, los venezolanos, colombianos y el mundo entero están todos a la expectativa de lo que pueda pasar. Entre ellos, los venezolanos que transitan constantemente entre ambos países. El 23, hermano. El 23 vamos todos. El 23. Por la libertad de Venezuela, el 23, todos han venido. Amén. Llevar la ayuda humanitaria. Tengo 2 hijos que se me fueron del país y nosotros pues con la ayuda de ellos y uno aquí trabajando, yo trabajo de taxista en San Cristóbal. En verdad pues no nos alcanza lo que ganamos, tenemos que venir mensualmente a comprar, a buscar medicina y todo, hasta la medicina de mamá que ella sufre de ¿cómo se llama? El azúcar. Y nosotros cada mes venimos y hasta el niño tuvimos que traer los nietos aquí a vacunar y todo. A mí me parece excelente, yo no sé, la gente no piensa, uno piensa, nosotros no, mire, hoy hay río, gente que está esto todos los días, todos los santos días, día, mañana y noche, pasa gente. La mayoría, el 60% viene a buscar mercado, los otros 20%, otros como dicen, pero esto todo para la ayuda humanitaria. Estamos pasando por una situación difícil, más que todo son los niños los que pasan trabajo y él tiene que entender que Venezuela está en crisis y que de verdad esa ayuda se necesita. Le agradezco la estadía que estoy aquí, pues yo tengo más de 1 año y medio acá. Viendo las circunstancias que está cruzando el país, que es una situación país, no una situación de nosotros los venezolanos que quiera nos está acá en Colombia porque nos sale querer, no. Es la situación país que estamos cruzando por la misma situación de el monopolio político que hay en Venezuela, que no ha querido entender que ellos dicen que nosotros los venezolanos estamos acá, muchos en Perú, muchos en otros países, dicen que somos pocos. Yo creo que es mentira. Yo deseara que algunos de ellos, los militares, los políticos, desde Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, todos los seguidores que están ahí, Padrino López, vieran la cantidad de venezolanos que a diario pasamos la frontera, unos buscando destino a otro país y se quedan acá en Cúcuta, dolorosamente es porque, vuelvo y repito, por la situación país. Tenemos el mejor país del mundo y no se merece esta pesadilla en la que nos metió el chavismo en los últimos 15, 20 años. Por eso decía en la asamblea que estábamos ayer que
Esto no se trata solamente de que llegue la libertad, que estoy seguro que ya está llegando. Es que también nos va a quedar esta generación que vivió todo esto una cicatriz. Una cicatriz que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todo lo que costó recuperar la libertad para que la cuidemos. Porque más nunca llega a Venezuela un régimen como este. ¿Qué me motiva? Dejarle a mis hijas país libre y trascender. Tener una comita ahí en la historia de esta generación que lo dio todo. Que expuso su vida, muchos jóvenes. Que expuso su libertad, mucha gente. Que nos obligaron y nos expulsaron al exilio a muchos de nosotros. Y que toda esta lucha va a valer la pena. Pero tiene que recordarlo las generaciones que vienen. Para que más nunca vuelva a pasar algo como esto. El día finalmente llegó. Cientos de voluntarios intentarán el ingreso de la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Son varios los puentes que conectan a Colombia con Venezuela. Ese día, la operación se concentró en 3. El puente Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, el puente Tienditas y el puente Francisco de Paula Santander en Ureña. La jornada comienza con una oración y con el himno nacional. Mientras tanto, del lado venezolano, el régimen de Maduro sigue convocando a su improvisado concierto, con el fin de poner una barrera humana entre la ayuda humanitaria y quienes más la necesitan. El puente Santander en Ureña fue muy significativo en julio de 2016. Fue el primer puente que se abrió gracias a las Damas de Blanco, cuando aún se mantenía totalmente cerrado por orden de Maduro. Es por esto que se decide que sean las mujeres las que guíen las acciones allí en Ureña. El equipo está listo. Los chalecos azules ya están distribuidos y más de 1000 personas llevan su símbolo, nuestra bandera nacional. Cientos de voluntarios también son parte de los preparativos en Cúcuta. Simplemente queremos que pase la ayuda humanitaria como venezolano, de verdad. Yo soy venezolano y me duele mi patria, igual como tú. Estás ahí porque en tu corazón hay familia, hay madre, hay hijos, hay hermanas, hay primos, hay tíos. ¿Me entiendes? Bajemos, no estemos luchando entre nosotros mismos. Lo primero que encontrábamos eran barricadas de alambre de púa que se colocan en las alcabalas móviles de la policía y el ejército. Habían como 100 metros de barricadas. A los primeros 100 metros había una primera fila de mujeres femeninas de la Policía Nacional. Yo me monto en la pared que tiene Migración Colombia y con un megáfono empiezo a hablarle a las policías. Y eran todas mujeres y un hombre que las comandaba, el comisario Castillo. Yo le empecé a decir, esta comida es para ustedes, dejen pasar la ayuda. Y empezamos a hablar de la realidad de nuestro país y la primera sorpresa fue que empezaron a llorar, esas femeninas. El comisario, nunca tuvo una opción hostil con nosotros, siempre me decía, espera que estoy llamando, y llamaba al radio. Ahí pasaron 30 minutos cuando yo le digo, yo no voy a esperar mucho, esta comida va a entrar. Yo abro la puerta esa que tiene Migración allí, paso y empiezo a levantar yo misma esos tubos, esas cosas, y evidentemente eso generó mucha algarabía y pasó la avalancha de gente y en cuestión de segundos esos 100 metros que teníamos obstáculos no estaban y quedamos cara a cara con el primer piquete de esas femeninas a las cuales siempre les hablamos hasta que ellas se dieron. Muchas de ellas pasaron al lado colombiano a orden del presidente Guaidó, otras caminaron hacia Venezuela. Ahí llegamos hacia el segundo piquete, que también eran femeninas. Volvimos a repetir el mismo mensaje de que esta medicina y esta comida era para ellas. Muchas de ellas empezaron a llorar. Hermano, buenos días. Sabemos que tenemos meses, años soñando con esto. Y estamos a minutos de hacer lo posible. En este momento tenemos una situación. Hay presión en el puente en Ureña. Tenemos otra situación de presión en el puente Simón Bolívar que va hasta San Antonio. Nuestros hermanos en Ureña y en San Antonio los están reprimiendo y siguen aguantando hasta avanzar hacia el puente. Han logrado pasar los piquetes, están en este momento avanzando y llegando. Ahora esta operación necesita un tercer impulso, que es lo más importante.
que lleguen las gandolas a los 2 puntos con ayuda humanitaria. Las mujeres de la Policía Nacional Bolivariana cedían ante la determinación y el empuje de la gente. El puente estaba lleno de esperanza, pero también de miedo. La tensión crecía a medida de que los camiones se acercaban, bajo la sombra de una gran incógnita. ¿Será que los dejarán pasar? Dispararon bombas. La represión no se hizo esperar. Luego de más de 2 horas y media de intentos, no hubo resultados positivos. Conductores golpeados, camiones retenidos entre 2 zonas y cada vez más incertidumbre. Mientras tanto, en el puente Simón Bolívar la situación era similar. La represión constante contra las miles de personas que permanecían en el puente impedía que la ayuda pasara. Pero el ánimo de cada uno de estos venezolanos crecía con cada uniformado que cruzaba al lado colombiano. Sí, era una ganancia, una pequeña alegría representada por un venezolano más que no estaba dispuesto a seguir reprimiendo, sin importar el riesgo que corriera al negarse. Eso mantenía a la gente fuerte, determinada y segura de que poco a poco la meta cada vez estaba más cerca. 2:25, 2:30 de la tarde me estaba llamando el presidente por llamada del teléfono de David Smolansky y me dice cómo está la situación y me pregunta, ¿tú ya pasaste el río? Le digo, sí, hace rato pasé el río. O sea, yo estoy en territorio venezolano hace rato y me dice, proteja la carga. Cuando me dice proteja la carga, la policía estaba tratando de llevarse la primera gandola, explota la segunda gandola. En Ureña, sin embargo, la situación era distinta. A pesar de que la gandola se quemaba, la gente se volcó con todas sus fuerzas a protegerla. La única prioridad era salvar la ayuda humanitaria, asegurarse de todas las formas posibles que no se perdiera nada. Eran muchas manos trabajando lo más rápido que podían. En solo minutos, la gandola estuvo completamente descargada. La ayuda humanitaria, destinada a salvar vidas, estaba en su mayoría a salvo. Y la gente dispuesta a arriesgar su vida y hacer lo que fuese por protegerla. Y entre el dolor y la rabia que había al ver la gandola quemándose, la indignación, porque cuando se quemaba esa gandola se estaban quemando vidas. Porque eso que había ahí era para salvar vidas. Y cuando usted veía esa llama, pues evidentemente todos llorábamos. Fue momentos de muchas emociones encontradas. Era rabia, era indignación, era impotencia. Pero nadie se paró. Y fue muy rápido para que las otras cargas no se quemaran. Y eso de verdad a mí me llenó de mucho orgullo. Y ahí yo dije, sí vale la pena arriesgar todo por este pueblo. Sí vale la pena hacer todo por este pueblo. Y a mí mucha gente me decía, no te acerques a donde están los piquetes porque te pueden llevar presa por medios de captura. Y yo decía, pero ¿cómo yo le digo, cómo yo no hago esto si el que está al lado mío, sin franela, sin ningún guante, sin ninguna máscara, un muchacho de 20, 21 años está dispuesto a hacer todo? ¿Cómo no hago yo esto? ¿Cómo no?
La crisis venezolana está lejos de terminar. Constantes apagones, escasez y la destrucción del aparato productivo y económico por parte de Nicolás Maduro continúan. Pero gracias a las acciones de cientos de miles de venezolanos que han aportado su esfuerzo de distintas maneras, luchando, perseverando y resistiendo, la esperanza de un pueblo aún se mantiene viva. El 23 de febrero se dio un paso importante y necesario para que la comunidad internacional fijara su mirada en la grave crisis que atraviesa Venezuela. Ejerciendo presión y demostrando su valentía, el pueblo venezolano logró que la Cruz Roja Internacional atendiera su llamado. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. El régimen de Nicolás Maduro decidió seguir negando la realidad, cerrándose a reconocer la crítica situación en la que vive el pueblo venezolano, provocando una emergencia humanitaria compleja y la peor crisis migratoria en la historia del hemisferio. Ese 23 de febrero, una gran parte de los insumos y de la ayuda quedaron reducidas a humo y cenizas. Pero el coraje de los cientos de venezolanos en ambos lados de la frontera que lucharon ese día, y la valentía y la determinación de todos aquellos que todavía se niegan a rendirse, continúan ardiendo.